Empecemos con esto. Los giros argumentales o los cambios en la cadena de acontecimientos de la trama son muy importantes en un libro, en una historia, en una novela. Estos giros hacen que un libro y una novela se vuelvan interesantes, o que una película se vuelva interesante, que pasen varias cosas en la película, que cambien los acontecimientos, hacen que el libro, la novela, la película sean interesantes. ¿Usted se imagina leer un libro de una pareja que se conoce, se enamora, eh, y nadie se interponga? Es un poquito aburrido. A quienes les gusta ver telenovelas, va a ser un poquito aburrido de que se conozcan, se enamoren y se casen. Bastante aburrido. O sea, ¿quién vería esa novela? Nadie. Porque no es interesante, no hay que la suegra no quería que se case el hijo, eh, no sé, que era pobre y después se volvió rica, que era la hija de un magnate pero no sabía. O sea, esas cosas hacen interesante a las novelas, ustedes que son expertos en telenovelas, pero también son buenas en libros, historias y películas. Eso es lo que hace realmente interesante a estas cosas. Entonces, realmente si fuera así, sin nada interesante, sin que algo pasara, la historia, el libro, la película, eh, estaría destinada al fracaso, porque no es popular, no nos llama mucho la atención. Pero déjenme decirles algo, los giros argumentales son importantes en un libro, pero suelen ser momentos cruciales en nuestra vida real. De hecho, si nosotros pudiéramos elegir, elegiríamos una vida aburrida. O sea, que todo salga bien, que no tengamos problemas, ni que giros, ni nada de eso. Una vida aburrida, si nosotros pudiéramos elegir. Pero en películas, en novelas, ahí nos gusta que tengan estos giros argumentales. Hermanos, todo iba bien en medio de las circunstancias en que vivía la iglesia. Todo iba bien para la iglesia. Sin embargo, hermanos, estamos a punto de ver un giro argumental. Algo que cambió la cadena de acontecimientos. El evangelio estaba siendo predicado en todas partes y había creyentes en muchas partes, habían creyentes que no eran judíos. Ya estaba Pablo ya trabajando en el ministerio, entonces todo iba bien, pero va a pasar algo. Por un lado, nosotros vamos a ver esta mañana un momento muy triste, pero por otro lado vamos a ver un momento lleno de gozo. Pero es un giro argumental bastante interesante de la historia de la iglesia. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver prácticamente 3 puntos. Vamos a ver un tiempo sin esperanza. Vamos a ver el tiempo de la liberación y la sorpresa en casa de creyentes. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo esta noche, esta mañana. Dicho esto, vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, guiándonos de la mano por las escrituras. Gracias, Padre, por todo lo que has traído esta mañana. Llénanos, Señor, de tu sabiduría, conocimiento, Señor, y todo lo que nos hayas traído este día. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, vamos a empezar con un tiempo sin esperanza. Versículo 1, Hechos 12, versículo 1. Dice, por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Ahora, cuando nosotros hablamos del capítulo 12 de Hechos, no es extraño centrarnos en la liberación de Pedro. Todo el mundo se acuerda de la liberación de Pedro, pero la historia empieza mencionando 2 cosas. Primero, el rey Herodes comenzó a perseguir a los cristianos. El rey Herodes era un idúmeno, idumeo por parte de su abuelo. Para hacerles la historia corta, ¿qué significa esta palabra? El pueblo idumeo o edomitas, para los amigos, los edomitas.
eran enemigos históricos de los judíos. Entonces, el rey Herodes, como era enemigo histórico de los judíos, descendiente de esta línea de los edomitas, entonces no era raro que él empezara a perseguir a los judíos. De hecho, lo hizo con Jesús, ¿no? ¿Sí? Toda esa línea de los Herodes persiguió a los cristianos desde Jesús. Entonces no era raro. Pero había algo interesante aquí y es que este rey Herodes era muy cercano a Calígula. Eran panas, eran amigos. De hecho, dice la historia que incluso tenían parentesco. Entonces, queriendo agradar a todos los romanos, estableció teatros y celebró juegos donde la gente moría, específicamente los judíos. La segunda cosa que vemos aquí es que Herodes mandó a matar al apóstol Santiago, hermano de Juan, o Jacobo, como quieran llamarlo. Entonces, lo interesante de esto, como los familias de los Herodes sabían que para los judíos morir bajo espada o por la espada se consideraba una muerte vergonzosa. Imagínense cómo murió Jacobo, por espada. Él sabía que no, o sea, no solo era matarle, sino tenía que avergonzarle a uno de los apóstoles. Entonces le mató por espada. Si lo piensan y ven solo ese versículo con lo que empezamos el capítulo 12, parece muy pocas palabras para hablar de la muerte de un apóstol. Es como, Santiago murió. Y ya. Muy poco, ¿no? Pero para los que conocían a Santiago, era suficiente. La muerte de Santiago fue muy dolorosa para la iglesia, tanto así que no necesitaban tantas palabras. Así de dolorosa es. Por eso no tenemos muchos detalles de la muerte de Santiago, porque fue muy doloroso para la iglesia. No necesitaba nada más. Jacobo, Juan y Pedro, si ustedes recuerdan, eran el grupo más cercano a Jesús. Eran sus amigos, ¿no? Los amigos más cercanos. Y su cercanía debió también unirles a ellos. Jacobo y Juan eran hermanos, muy unidos y muy interesantes estos hermanos, ¿no? Y también estaba Pedro, así que esa cercanía debió hacerles muy unidos. En un periódico o en un noticiero moderno, posiblemente escribirían, ha muerto uno del trío más cercano a Jesús. O ha muerto el hermano de Juan, o ha muerto el amigo de Pedro. Jacobo, Juan y Pedro era el trío más cercano a Jesús y acaba de morir Santiago. Entonces la iglesia sufrió mucho y no necesitaba tantas palabras. Hay un documento extrabíblico, Clemente de Alejandría, un historiador, habla de la muerte de Jacobo y esta parte es bastante interesante. Él escribe que el soldado que vio y escuchó el testimonio de Jacobo antes de ser ejecutado quedó tan conmovido que confesó creer en Cristo. Así que ese día no solo murió Jacobo y un soldado. Jacobo no murió solo. Bonito, ¿no? O triste. A mí me parece muy bonito eso. Entonces, hubo todo un juicio ahí. Jacobo dio su testimonio. El soldado que lo veía quedó tan impactado que murió juntamente con Jacobo. Entonces, Jacobo sería el primer apóstol en morir. Y esto solamente sería el principio de una cadena de acontecimientos. Versículo 3. Al ver que esto agradó a los judíos, Herodes, al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro. Dijo, ya si voy con Jacobo, también voy con Pedro, ¿no es cierto? Combo. En la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, aquí también hay dos puntos sobre la nota de tiempo que nos está dejando Lucas. Era un tiempo de panes sin levadura, es decir, primero, durante la celebración de la Pascua. Y aquí es, hermanos, no sé si ponerme triste, pero es parte de la historia de la iglesia. Miren, todos los judíos en la Pascua
botaban la levadura como símbolo de lo malo y de la desobediencia. Ellos barrían, quitaban todos los panes con la levadura, todo limpiaban. Dato interesante, eran los padres, los varones, quienes hacían ese trabajo de barrer la casa, por si acaso, como símbolo de quitar todo lo malo delante de Dios. Eso hacían en la celebración de la Pascua. Sin embargo, los judíos, son estos judíos quienes pedían la muerte de los apóstoles. Más adelante dice versículo 11, dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Entonces eran los judíos mismos que querían matar a los apóstoles. Y es una contradicción porque ellos estaban quitando toda la levadura, todo lo que significaba desobediencia a Dios, pero estaban eh, dándole la bienvenida al pecado en su corazón. Es decir, yo voto todo esto, que vean todo que está limpio, pero no me importa hablar mal de los demás, criticar a los demás, pecar, no me importa eso. Con que mi casa esté limpia y parezca todo limpio, está bien. Es lo que pasó. Exactamente cómo murió Jesús, ¿no? En el mismo tiempo. La segunda cosa que vemos en el versículo 3 es que Pedro estaba esperando morir como mártir. Hermanos, si usted recuerda, cuando Jesús estaba con ellos, le había dicho a Pedro cómo iba a morir. ¿Y cómo iba a morir? Como mártir. Así que Pedro posiblemente dijo, ya me toca, ¿no? Si el Señor dijo que iba a morir, entonces ya me toca. Él se había resignado a morir como mártir. Ya había fallecido su amigo cercano, Jacobo, entonces no había mucha esperanza. A él le tocaba el turno. Así que Pedro ya estaba resignado a morir porque Jesús lo dijo y porque ya había muerto su amigo Jacobo. Versículo 4. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados por si acaso se escape como Jesús, para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua, que es lo mismo que quería hacer con Santiago, ¿no? Avergonzarlo, decir, tenemos uno de la cabecilla de esta secta, entonces vamos a matarlo delante de todos. Esa era la idea de Herodes. Versículo 5, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente por él. Versículo 6, la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo, noten los detalles, durmiendo entre 2 soldados. Qué raro, ¿no? Pero esa es la historia. Sujeto con 2 cadenas y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. Hermanos, este es un relato de una historia sin esperanza, porque Pedro prácticamente ya estaba para morir la noche anterior, dice. Estaba muy vigilado, estaba con cadenas, así que es una historia sin esperanza. Lucas nos da tantos detalles para que entendamos que esta es una situación sin esperanza. Encadenado, al lado de 2 soldados, afuera tenía más soldados, estaba en la cárcel, entonces, ¿cómo ibas a escapar? No podías. Prácticamente ya estabas a morir, a horas, ¿no? Es una historia sin esperanza. Por eso son tantos detalles que nos da Lucas. Pero también nos presenta un contraste. En ese momento sin esperanza, también fue un momento de oración para la iglesia. Versículo 5. Mientras Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Entonces, Pedro estaba en prisión, la iglesia que estaba en oración. Pedro en prisión, la iglesia en oración. Un pastor decía, la iglesia todavía tiene muchas cosas que aprender sobre la oración. Muchas cosas. Si creemos saber muchas cosas sobre la oración, hermanos, tenemos todavía muchas cosas que aprender. De paso, el término oraba constantemente o fervientemente, como dicen algunas traducciones, hace referencia a orar con el rostro en el suelo. Así de humillados estaba toda la iglesia orando por Pedro, con el rostro en el suelo. Un comentario bíblico dice, se trataba de una crisis para la iglesia de Jerusalén. Jacobo había sido ejecutado y Pedro iba a ser la siguiente víctima.
Parecía una situación desesperada para Pedro. Por ello los discípulos oraban con mayor intensidad. Como era un tiempo sin esperanza, los cristianos oraban con mayor intensidad, al punto de poner su rostro en el suelo. Así oraban. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia tiene mucho que aprender sobre la oración, nos referimos a esto. Otro comentario decía, Jacobo no fue asesinado porque había sido sorprendido o porque no estaba atento. Jacobo había sido asesinado porque Dios quería estar con él. Hermanos, seguramente la iglesia oró también por Santiago o Jacobo, no solo por Pedro. Oró porque le liberaran. Pero Dios tenía otros planes. ¿Cuáles fueron los planes de Dios? Que Jacobo fuera ejecutado. La iglesia tiene muchas cosas que aprender todavía sobre la oración. Punto número 2. El tiempo de la liberación. Versículo 7. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado. Noten los detalles porque es bastante interesante. El cual tocó a Pedro en el costado. Yo me imagino como estaba Pedro durmiendo, como que le dio una patadita en el costado, ¿no? Bueno, en mi imaginación, tal vez le tocó con la mano o con un palito, así como, ¿estás vivo, Pedro? Él tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, deprisa, levántate. Al instante las cadenas se le cayeron de las manos, entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Alguien preguntó, esta pregunta es bastante interesante, ¿por qué debemos tener un versículo de Pedro vistiéndose? ¿Qué sentido tiene? ¿Pero para qué? No era suficiente de que un ángel llegó y le dijo a Pedro, vente conmigo y listo. Hay muchos detalles. Ponte esto, ponte aquello, sígueme. Ponte tu ropita, que te va a hacer frío. Sígueme. Muchos detalles. Leámoslo de nuevo, versículo 8. Entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. ¿Por qué debemos tener un versículo de Pedro vistiéndose? Es demasiado. Hay cosas más importantes que escribir, ¿no? Hay dos razones para responder esta pregunta, o hay dos respuestas. La primera es que la primera respuesta o razón es porque Pedro piensa que está soñando. O sea, él piensa que esto es un sueño, que no es verdad. Entonces le va diciendo las cosas poco a poco, de haz esto, haz esto, haz esto, y sígueme. Y Pedro le obedeció. O sea, él piensa que está soñando. Eso puede ser una razón. La segunda respuesta o razón es porque, y a mí personalmente me parece la más importante, es porque Dios no va a hacer lo que Pedro podría hacer. Pedro no podía romper las cadenas, así que Dios hizo que se rompan las cadenas. Pero Dios no le iba a vestir a Pedro. Es Pedro quien se tenía que vestir. Hermanos, aquí hay una gran verdad. Estábamos hablando al principio sobre que los padres tienen que ser lectores. ¿No te gusta leer? Bueno, Dios no te va a dar eh, leyendo. Tú tienes que esforzarte. ¿No te gusta perdonar? Bueno, tienes que perdonar. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios no va a hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que coger un libro. Tú tienes que coger la Biblia.
No puedes esperar a decir, no, si el Señor no me da el querer como el hacer, entonces yo no voy. Y eso también lo estaba escuchando hoy en la mañana. Esto también va para los jóvenes. Ustedes tienen que esforzarse. Dios no les va a poner el hacer como el querer. En cosas que ustedes pueden hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo. Y esto parece o nos recuerda a la armadura de Dios. Dios provee la armadura, pero ¿qué dice Dios? Vístete tú. Yo te doy la armadura, pero vístete tú. Yo no te voy a estar vistiendo. La pregunta sería, ¿por qué Dios simplemente no nos quita nuestros errores y nos libera? ¿Por qué no cambia esto? Porque Dios no va a hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Dios espera algo, te da todas las herramientas, esfuérzate, haz algo, vístete tú, haz las cosas tú, lee tú. Dios espera que nos pongamos la armadura de Dios que Él dio y también espera que nos revistamos de santidad. Vístete, tú tienes que vestirte. Yo te estoy dando las vestiduras, tú tienes que vestirte. Dios no va a hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Versículo 9. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión, o sea, pensaba que estaba dormidito. Pasaron la primera y la segunda guardia. Obviamente, ¿dónde quedaron esos guardias? No sé, claro, pueden ser durmiendo, desaparecieron, no lo sé. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí mismo. Una vez fuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Hermanos, la puerta que daba a la ciudad era una puerta muy pesada. Obviamente Pedro no estaba en capacidad de hacerlo. ¿Quién abrió? Dios. Dios abrió. Dios va a hacer las cosas que Él puede hacer, pero no va a hacer las cosas que Pedro iba a hacer. Dios no le va a llenar y ponerle a caminar. No, Pedro tenía que levantarse, vestirse, ponerse las sandalias, cubrirse y salir, mientras Dios abría las puertas. Así que Dios no va a hacer las cosas que nosotros podemos hacer, pero sí las cosas que no podemos hacer. Las cosas que le pertenecen a Dios, Dios va a hacer. Pero las otras cosas, no. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que orar. Tú tienes que venir a la iglesia. No es que no tengo ganas. Tú tienes que hacerlo. Tienes que esforzarte. No puedes esperar que Dios te ilumine y te diga, ve. No, tú tienes que hacerlo. Continuamos, versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para liberarme. Recién se despierta, hermanos. Para liberarme de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. De paso, hermanos, una notita ahí. ¿Qué pasó con el ángel? ¿Desapareció? ¿No ves a Pedro orándole al ángel diciendo, gracias ángel de mi guarda, mi dulce compañía? No me desapares, ni en la cárcel, ni en el día. Desapareció. El ángel cumplió su trabajo, el trabajo que le dio Dios, desapareció. Como alguien decía, esto es un buen texto para debatir con aquellos que piensan que los ángeles están a nuestro servicio. No, los ángeles están al servicio de Dios. Cumplen su trabajo y desaparece. ¿Y Pedro le ves agradeciendo al ángel? No, dice, el Señor me liberó. Punto número 3, la sorpresa en casa de creyentes. Esta parte es bastante chistosa. Versículo 12. Mientras pensaba así, o sea, ya había despertado, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Y ahí aparece recién Marcos. Muchos hermanos se habían reunido ahí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode
o Rosa. ¿Dónde está la hermana Rosa? Ya se fue, ¿no es cierto? Una muchacha llamada Rosa. Y es interesante porque tenemos una hermana Rosa que abre la puerta. Y aquí tenemos una muchacha Rosa que abre la puerta. ¿Coincidencia o destino? Dice, una muchacha llamada Rosa salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron, ha de ser su ángel. Estos creyentes parece que no quieren ver la verdad. O sea, empiezan a darle una explicación supersticiosa porque era la idea de los judíos. Versículo 15 dice, ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos le dijeron, bueno, ha de ser su ángel. Pongámoslo de esta manera, los judíos eran bastante supersticiosos, porque dice ángel. Nuestro anciano está de viaje, ¿no es cierto? Está trabajando. Entonces, hoy nos vamos a poner a orar para que nuestro anciano venga rápido. Hoy, ahorita. Y nos vamos a poner a orar. Imagínense que Dios cumple eso y le vemos al anciano golpeando la puerta. Va la hermana Rosa y dice, el anciano vino. No abre la puerta y sube corriendo a decirnos que el anciano está afuera. Y todos le decimos a la hermana Rosa, está loca. Debe ser otra persona, una persona igualita a él. Pero no debe ser nuestro anciano. O un fantasma tal vez es, porque es lo que creían ellos, en fantasmas. Es lo que estaba pasando. Escucha esta historia, pero de esta manera. Rosa atiende a la puerta, Pedro está ahí parado. Rosa deja a Pedro afuera y va corriendo a decir que Pedro está en la puerta, cosa que tenía que abrir la puerta y dejarle entrar a Pedro. Cuando dice que Pedro está en la puerta, todos se enojan con ella porque les está interrumpiendo su oración. Es decir, oye, estás un poquito loca, déjanos orar por Pedro. No, pero Pedro está afuera. No, estás un poquito loca, debe ser algo. Déjanos orar por Pedro. Entonces ellos decían, vete niña. Y empezaron a orar diciendo, Señor, libera a tu hijo amado. Cuando Pedro ya estaba en la puerta. Esto me recuerda, esto es para los jóvenes hermanos, esto me recuerda, y también adultos, esto me recuerda cuando hablé con un joven que él anhelaba casarse o anhela casarse, todavía está vivo. Él decía que ora a Dios para que Dios le traiga a la persona. Ya saben, cada vez que yo me imagino eso, es como, yo oro a Dios que me traiga una persona y caiga una persona del cielo así. Entonces, él dice que ora a Dios para que le traiga una persona o que le dé una señal si él se debe casar. ¿Cuál fue mi respuesta? Si Dios te ha dado ojos para las mujeres, ya te ha dado una señal. Deja de orar y pídele una cita a las personas, porque se te está yendo el tren, ¿no? No, que tráeme una persona que... No, deja orar y dile a las chicas, oye, ¿quieres salir conmigo? Porque si no, se te va a ir el tren. Deja de hacerlo. No, es que hay que orar por la persona perfecta. No, hay que orar porque tú seas la persona perfecta para la persona que va a venir. Pero ve y pídele citas. Deja de, que no viene, que no viene, que no viene. No, deja de orar y pídele una cita a esa persona. Entonces, si esperas una señal, Señor ya te dio una señal hace rato. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los creyentes oraban intensamente, pero en el fondo ellos sabían que era una situación sin esperanza. Eso es lo que estaba pasando. Por eso no le creyeron a Rosa. Ellos sabían. Es como orar por la enfermedad de un ya desahuciado. Orar intensamente, pero en el fondo tú ya sabes que es una situación sin esperanza. Entonces cuando se sana esa persona, dicen, no, es mentira. Ellos ya en su corazón
Sabían que era una situación sin esperanza. Aún así, oraban intensamente. Versículo 16. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero por eso estaban orando. ¿Por qué se sorprenden? No, no le entendemos, hermanos. Por eso Dios te está dando lo que tú le pedías y te sorprendes. Versículo 17. Pero Pedro les hizo señales con la mano para que se callaran. Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió, digan esto a Jacobo, hermano de Jesús, y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Me parece un poquito interesante cómo Pedro no se queda en la casa, sino que sale a otro lugar. Tal vez fue porque no quería causarles problemas. Recuerden que estaban en un momento muy tenso y peligroso, entonces se fue a otro lugar Pedro. Versículo 18. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados. Dijeron, ¿dónde estaban los soldados? ¿Dónde estarían los soldados, hermanos? Pues no sabían qué había pasado con Pedro. Incluso estaba durmiendo con dos. Qué chistoso, pero qué triste. Miren, Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran por quedarse dormidos. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Y hasta ahí la porción de esta mañana. ¿Qué principios podemos rescatar de este texto? Hay tres principios que están muy relacionados con el sueño profundo. Primero, hermanos, es posible descansar. Si bien nos vamos a encontrar en tiempos donde no hay esperanza, dicen que la esperanza es lo último en desaparecer, pero realmente hay tiempos en donde ya no hay esperanza, ni eso, o sea, desaparecido la esperanza. Cuando ya no hay esperanza, permanece el gozo y la paz. La noche anterior a la ejecución de Pedro, Pedro en lugar de estar orando y velando, ¿ustedes qué harían, hermanos? Encontrándose en la situación de Pedro. ¿Qué harían? ¿Qué dicen? ¿Orar? ¿Orar? Miren, en lugar de estar orando y velando, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. O sea, estaba tranquilamente y profundamente dormido. Incluso el ángel, Pedro, y le da una patadita. ¿No? Pedro, estaba profundamente dormido. Era la noche anterior a su ejecución. Y Pedro estaba profundamente dormido. Estaba tan tranquilo que mientras el ángel le decía qué hacer, aparentemente Pedro estaba como cuando un niño chiquito está recién despierto, cuando despiertan para la escuela, y tú le vistes y todavía está dormido y ya cuando ya está en la segunda clase de la escuela recién se despierta. Así estaba Pedro, o sea, así de profundo estaba Pedro dormido, como un niño recién despierto, ¿no? El doctor Stephen Dawey dijo, no existe almohada más suave que descansar en la soberanía de Dios. En medio de un tiempo sin esperanza es posible descansar. Miren lo que dice David. Cuando él estaba cuando él estaba siendo perseguido, cuando él estaba siendo calumniado, él dijo esto, David. Salmos 4:7 dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino abundante. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y él estaba durmiendo y dijo, pues, Señor, me voy a dormir. ¿Cuándo? Cuando le estaban persiguiendo y cuando le estaban calumniando. Hermanos, es posible descansar. Sí, es posible descansar. Cuando estemos pasando en momentos difíciles, cuando cambien muy fuertemente las cosas en nuestra vida, es posible descansar. No hay almohada más suave que descansar en la soberanía de Dios. Y Pedro estaba descansando antes de ser ejecutado. Así que es posible descansar, es posible tener un sueño profundo. Segundo, cuando más frío hace, es que está a punto de amanecer. ¿Sí o no? Miren, las horas pasaban, los creyentes habían orado toda la noche, pero el día ya se estaba acercando
No había esperanza. ¿Y a quién le iba a liberar a Pedro? Nadie. Santiago ya había muerto y era el turno de Pedro para hacerlo. Y solo faltaban varias horas, no había esperanza. Entonces, si bien, hermanos, la oración es muy poderosa, Dios a veces quita toda esperanza para que entendamos que si hay liberación, no es porque nosotros hicimos un esfuerzo, sino porque Dios es quien libera. Si Dios responde, no es porque tú oraste, es porque Dios responde. Y a veces quita toda esperanza para que nosotros entendamos eso. Es Dios quien libera, no nuestra oración. Hermanos, si la oración se centra en Dios y no en nuestro propio esfuerzo, entonces no vamos a distinguir la respuesta de Dios. Cuando la oración se centra en nuestro propio esfuerzo, no distinguimos la respuesta de Dios. Pensamos que es porque nosotros oramos y no porque Dios responde. Y es porque nosotros nos centramos en nuestra oración, pensando que nuestra oración realmente tiene poder. Sí, es poderosa, pero poderosa para conectar nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es Dios quien responde, no porque nosotros hicimos un esfuerzo en orar. Tercero, despierta. Despierta. La iglesia oró por Santiago y Pedro. A uno lo liberó y a otro lo quería con él. Las dos situaciones fueron una respuesta de Dios. La iglesia oró por Santiago. Dios, ¿cómo respondió? Vente conmigo. La iglesia oró por Pedro. ¿Cómo respondió Dios? Te libero. Las dos fueron respuestas. Así que despierta. Dios sí responde. Pero tal vez no vaya a responder como a ti te gusta. Pero Dios responde. Y eso hace que Dios nos sorprenda muchas veces. No solo Dios está bajo control de todo, sino que está lleno de sorpresas. Dios nos sorprende muchas veces. Como Pedro ahí en la puerta, ¿no? Mientras ellos estaban orando. Dios te sorprende. Pero también vemos a Santiago muriendo. Las dos fueron respuestas. Deja que Dios te sorprenda. Y descansa en su voluntad. No hay almohada más suave que descansar en la voluntad de Dios.